Buenos días, empezamos la semana revivándonos con la palabra del Señor. Hoy continuamos con el relato bíblico de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Acab, un hombre débil, temeroso de su esposa temperamental, dice el verso 1, que le dio la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías este mensaje: traiga a los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que era la ciudad más sureña de Judá, pasando esta misma, venía el desértico Negev. Dice que dejó ahí a su criado, y luego de haber caminado todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida. Muy parecido a lo que estudiaremos después en cuanto a la vida de Jonás. Echándose debajo de ese enebro, se quedó dormido. Entonces el ángel de Jehová le tocó y le dijo: levántate y come. Al abrir sus ojos, miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Así que Elías comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel del Señor por segunda vez lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, se fortaleció con aquella comida, y luego caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb también se le llama a todos los alrededores del Sinaí, es decir, que llegó al mismo lugar en donde estuvo el pueblo cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El libro Profetas y Reyes, en la página 123, nos dice al respecto: ¿qué haces aquí, Elías? Fue la pregunta del Señor. Te mandé al arroyo de Querid y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentaras ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero, ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué mandato te trae aquí? Esa era la pregunta que el Señor estaba haciendo. Y con amargura la respuesta de Elías: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En la página 118 y 119 del mismo libro nos dice: Elías temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase, y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre de Pisga y ahora se hallaba en el valle. Mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. A todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces nos dice el texto bíblico en el versículo 11, que ese momento pasaba el Señor, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas. Pero el Señor no estaba ahí. Tras el viento hubo un terremoto, y el Señor tampoco estaba ahí. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbido apacible y delicado, y el Señor estaba ahí. Aquí en la página 124 del mismo libro nos dice:
que el Señor no se presentó mediante poderosas manifestaciones de su poder divino, sino por un silbo apacible. Es como Dios prefirió revelarse a su siervo. ¿Cómo es la forma en la cual el Señor se quiere revelar hoy en tu vida y en mi vida? El Señor deseaba enseñar a Elías que no siempre la obra que se realiza con la mayor demostración es la que tiene más éxito para cumplir su propósito. Ahora el Señor envía a Elías en el verso 15 y le dice: vuelve por el mismo camino y hacia el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. De los dos primeros hablaremos más adelante. En el versículo 19 nos cuenta que Elías partió de allí y halló a Eliseo, aquel que iba a ocupar su lugar. Elías no le importaba, porque era un discipulador, era un hombre de Dios. Encontró a Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes delante de él. No era un hombre pobre, era un hombre que venía de una familia acomodada. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto en señal de llamado. Inmediatamente dice que éste dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías respondió: ve, regresa, ¿acaso lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que comiera. Después se levantó y fue tras Elías y lo servía. Encontramos un hombre de Dios que tuvo miedo, porque hay en la vida episodios en los cuales nos separamos del Señor. Pero luego el Señor viene en nuestra búsqueda, porque Él nunca nos abandona. Después es enviado para ungir a alguien que sería su sucesor, y fue sin ningún temor, porque Él sabía que la obra de Dios debía continuar. Esta semana pongamos todos nuestros planes en las manos del Señor, que Él está dispuesto a guiarnos. Que tengas una bendecida semana y camines a cada momento con el Señor. Es mi deseo y mi oración.